Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto grande, un gran placer iniciar con ustedes una nueva serie de estudios en la palabra de Dios. En este caso, la doctrina bíblica de la salvación. Esta serie nos llevará a varias secciones porque, en fin, el tema, como notarán, es tan amplio, implica tantas cosas y entonces nos va a llevar varias secciones. Iremos poco a poco conforme el tiempo nos permita ir avanzando. Este primer módulo estará relacionado más que todo con los vocablos redención y justificación. En esos dos vocablos estaremos centrando nuestro estudio de la doctrina bíblica de la salvación como primer módulo. Estaremos viendo otros vocablos en otros módulos conforme vayamos avanzando. Les invito a inclinar sus rostros y buscar al Señor en oración. Amado Padre, querido Señor, muchas gracias por el maravilloso y único plan de salvación ofrecido por tu divina misericordia a nosotros, seres caídos, que no merecemos más que tu condenación y destrucción. Gracias, porque en tu misericordia en vez de eso nos ofreces perdón y vida eterna. Pedimos que nos des la sabiduría necesaria, la guía de tu Espíritu para comprender ese maravilloso plan de redención que has hecho para nosotros desde la eternidad. En tus manos nos entregamos, guíanos, dirígenos, que este estudio pueda conducirnos a conocerte más, a conocer más tu amor por nosotros y a compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera iniciar con una declaración inspirada de Elena G. de White en La maravillosa gracia, la página 191. Dice: la divinidad se conmovió de piedad por la raza humana y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de redención. De paso, esta cita, aunque no es el tema ahora, pero solo por mencionarlo, nos indica ya que desde que se hizo el plan de la redención, el plan de la salvación, que fue desde la eternidad, según conocemos por las Escrituras, ahí ya estaba el Espíritu Santo, junto con los otros dos, el Padre y el Hijo. Digo por aquellos que enseñan que el Espíritu Santo, como un ser aparte o además del Padre y del Hijo, es una doctrina reciente, nueva o inventada en alguna era, en algún tiempo de la era cristiana. No, no es así. Repito la cita: la divinidad se conmovió de piedad por la raza humana. Y noten lo que ella define como divinidad. La divinidad se conmovió de piedad por la raza humana. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se entregaron a sí mismos para realizar el plan de redención. En ese plan que ellos tres elaboraron desde la eternidad, planificaron desde la eternidad para salvarte a ti y para salvarme a mí, es que estaremos dedicando algunos pensamientos, algunos estudios en esta serie, el mensaje bíblico de la salvación. Todos sabemos que el plan de la salvación se centra en la cruz de Cristo. Así que es bueno iniciar este curso preguntándonos: ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? La cruz es la obra más grande que ha surgido de la mente y del corazón de Dios. Es la expresión más severa del juicio divino sobre el pecado. La cruz es la manifestación suprema del amor de Dios. La cruz es un hecho de repercusiones eternas ordenado por Dios. Según el apóstol Pablo, la cruz es una locura para los que no la entienden.
La cruz es un acontecimiento único, sin paralelo, porque no existen eventos históricos que puedan ilustrarlo, que puedan ser comparados con él, con ese acontecimiento. Es un hecho en verdad imposible de captar en su totalidad por la mente humana, y sin embargo debe ser escudriñado y debe ser predicado. ¿Qué es la cruz entonces? Una de las formas más acertadas para dar con la respuesta a esta pregunta es encontrarla en los vocablos fundamentales que utilizaron los autores inspirados para explicar el significado de la muerte de Cristo. Pero así como no hay evento único que abarque su significado total, no hay palabra única que la explique por sí sola. Hacen falta todas las palabras relacionadas con la cruz para completar el cuadro dentro del contexto de la salvación. Así que vamos a acercarnos a este tema a través del estudio de algunos términos. En este caso estaremos estudiando dos, como les mencionamos, el término redención y el término justificación. Repito, para entender qué es la cruz, una de las formas más eficaces es estudiando los términos que hacen alusión a lo que ocurrió en ella. A través de ella fuimos redimidos, a través de ella fuimos justificados. Entonces, al entrar un poco en el significado de esos términos, vamos a ir entendiendo qué es la cruz y por lo tanto qué es la salvación centrada en la cruz. El primer término que quisiera que juntos podamos analizar un poco es el término redención. Según la Biblia, el autor de la redención es Dios. Dios es el autor de la redención. Algunos textos que pueden leer luego en sus hogares con más tiempo, o pueden detener el video y leer estos textos en esa dirección. Dios como autor de la redención. Job 19:25. Job 19:25. Salmo 19:14. Salmo 78:35. Isaías 41:14. 43:14. 44:6. 44:24. 47:4. 48:18. 49:7. 49:26. 54:5. 54:8. 59:20. 60:16 y 63:16. Son entre muchos otros textos claves que nos presentan a Dios como el autor, el origen de la redención del ser humano. Bien, algunas implicaciones de este término. En primer lugar, la redención habla de un precio a pagar por un rescate. Un precio a pagar por un rescate. El objeto es un esclavo y el propósito, su liberación. Un poquito acerca del contexto histórico del uso de este término. El mundo antiguo estaba plagado de guerras y lleno de esclavos. Cuando un pueblo vencía a otro, tomaba prisioneros. Estos prisioneros podían ser enviados al mercado de esclavos y bajo ciertas condiciones. Las leyes antiguas preveían la posibilidad de que un esclavo fuera redimido para rescatarlo y sacarlo del mercado. Redimir entonces es en este contexto rescatar mediante el pago de un precio. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en Efesios, el capítulo 4 y el versículo 8. La carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 8, hablando de lo que logró Cristo, nuestro Señor,
con su muerte y resurrección, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el texto original, la idea detrás de esta frase traducida aquí como llevó cautiva la cautividad es rescató o se llevó después de rescatarlos a los prisioneros de guerra. Ese es una traducción más fiel al texto griego. Se llevó consigo o rescató, se lo llevó después de rescatarlos a los prisioneros de guerra. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuáles son los prisioneros de guerra que Cristo se llevó después de morir y resucitar? ¿Y qué relación tiene esto con el término redimir o redención? En Primeros Escritos, la página 183 y 184, leemos lo siguiente. Primeros Escritos es de Elena G. de White. Dice, cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó, consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir él triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza. Los que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó, se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban, nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. Aquí tenemos una descripción algo detallada de lo que ocurrió con las personas que, según el Evangelio de Mateo, resucitaron después que Jesús resucitó. Y hay algunos términos que ella utiliza en esta declaración, donde claramente podemos captar que lo que se derrotó con la muerte de Cristo fue el dominio de Satanás. El poderío de Satanás. Él era el que tenía esclavos en la muerte a muchos hijos de Dios que habían fallecido. Entonces la muerte y resurrección de Cristo logran arrebatar de las manos del enemigo a esos cautivos. Y allí es donde se cumple el texto que leíamos de Efesios. ¿Ok? Que se llevó a los prisioneros de guerra, a los que estaban, por así decirlo, prisioneros en el campamento enemigo. Cristo fue hasta el campamento enemigo, hasta la muerte misma. Le abrió las fauces al gran enemigo, metió su mano y rescató a los que estaban prisioneros por la muerte. Para que podamos ir captando un poco lo que significa redención. Esto nos ubica también un poco o nos lleva un poco a la ascensión
de Cristo al cielo. Dice, después de bendecir Jesús a sus discípulos, primeros escritos, página 190. Después de bendecir Jesús a sus discípulos, separóse de ellos y ascendió a los cielos, seguido de numerosos cautivos libertados cuando Él resucitó. ¿Vamos captando qué significa redención? Ser liberados de una cautividad en la que se estaba como prisionero. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Es otra de las declaraciones de Elena de White. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. El deseado de todas las gentes, página 730. Dice, durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria. Noten, esta frase es importante. Como trofeo de su victoria. En el contexto de los esclavos liberados de los que estamos hablando. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. ¿Vamos captando el significado de redimido? Liberados de la esclavitud. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Cosa maravillosa. De paso, ¿cuándo fue derrotada la muerte? ¿Han pensado en eso? ¿Cuándo fue derrotada la muerte? Por primera vez. A ver. ¿Ah? En la cruz, no. Fue antes. En la resurrección de Moisés. En la resurrección de Moisés. ¿Ok? En Romanos 5, el capítulo 14, hay un dato muy interesante. Romanos 5, 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? ¿Qué significa reinó? Mantuvo su poder. Su reino se mantuvo desde Adán hasta Moisés. ¿Y por qué hasta Moisés? Porque allí fue derrotado el reinado de la muerte. Porque fue el primer resucitado. Fue el primer cautivo que le fue arrebatado. ¿Ok? Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso podemos verlo más detallado en otra ocasión, cuando estudiamos la vida de Moisés. Pero es importante que vayamos captando eso. Fue derrotada la muerte a partir de la resurrección de Moisés. Encontramos información sobre esto también en Judas, ¿okay? Cuando el arcángel Miguel disputa por el cuerpo de Moisés contra Satanás. Pero es un tema un poco aparte. ¿Cuál es el costo de la redención? Estamos en el vocablo redención. ¿Cuál es el costo? Vimos el propósito. ¿Cuál era? Liberación.
liberación. ¿Ok? El propósito del término redención o de la redención en sí es liberación. ¿Cuál es el costo de la redención? La redención en la Biblia es un acto de Dios por el cual Dios mismo paga. Esto es importante que lo entendamos porque se ha prestado para mucha confusión para muchos estudiosos de la Biblia. Repito, la redención en la Biblia es un acto de Dios por el cual o a través del cual Dios mismo paga como rescate el precio que exige su santidad, la de Dios. Y ese precio es elevadísimo. Es la vida de su Hijo, según Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, para que sea redimido. ¿Cuál es la forma de pago? La forma de pago. Una palabra clave también. Estamos todavía en el término redención. ¿Cuál es la forma de pago para que la redención, para que la liberación de ese esclavo se dé? La forma de pago es sustitución. La sustitución. En Romanos 5, los versículos 6 al 11, Romanos 5, versículos 6 al 11, leemos así. Esta es una joya paulina. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Solo ahí hay bastante para detenernos. Murió por los impíos. Y la verdad que no puedo dejar pasar esto. No es parte del módulo o de lo que tenemos acá, pero no puedo dejar pasar esto. Esta frase, como dice, a su tiempo murió por los impíos. ¿Saben que hay algunos que piensan que por quienes Cristo murió y que quienes tienen oportunidad de salvación, por lo tanto, son los buenos, los que se portan bien, los que nunca han fallado, los que nunca han cometido errores, los que nunca han pecado? O sea, yo no sé quiénes o de dónde van a conseguir esas personas en este mundo, porque no existe eso. Pero dice, a su tiempo murió por los impíos. En esa sustitución, que es parte integral del significado del término redención, Cristo muere por los impíos. Él no muere por los buenos. De paso, ¿para qué tendría que morir por los buenos? ¿Qué necesidad tendrían? Bueno, pero les dejo por ahí. Luego meditaremos en otro momento sobre eso. Dice el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De paso, el apóstol Pablo cuando dice allí que pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, no está hablando él en el contexto de salvación, sino que alguien es muy posible que pudiera estar dispuesto a dar su vida por otro, que es una persona muy buena, que merece morir por él. Okay, en ese contexto está hablando. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, verso 9, estando ya justificados, de este término vamos a hablar luego, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, y esto que sigue es maravilloso, simplemente maravilloso, porque si siendo enemigos, no
dejemos eso, mantengámoslo ahí en la mente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay una cantidad de términos allí demasiado significativos. Pero el punto que quisiera recalcar aquí de este texto es, su muerte, la de Cristo, nos reconcilia y su vida nos salva. ¿Captamos la diferencia? Su muerte nos reconcilia. Paga la deuda, nos libera y su vida nos salva. Para que esa forma de pago se diera, tuvo que utilizarse a la vez un método incomprensible para el hombre, para que eso ocurriera, para que el plan de salvación fuera una realidad en el contexto de la sustitución de Cristo por nosotros. Tuvo que darse la encarnación. La encarnación. Elena de White, a fin de conocerle, en la página 21, citando Señales de los Tiempos, del 13 del 2 de 1893, dice: Cristo estuvo con Dios en la obra de la creación. Era uno con Dios, igual al Eterno. Solo Él, el Creador del hombre, podía ser su Salvador. Nadie sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Cristo se propuso llegar hasta los abismos de la degradación y del dolor del hombre y restaurar al alma arrepentida y creyente a la armonía con Dios. Cristo, el Cordero muerto desde la fundación del mundo, se ofreció como sacrificio y sustituto para los caídos hijos de Adán. A fin de conocerle, en la página 34, dice: muchos habían ido a él, a Juan, para recibir el bautismo del arrepentimiento confesando sus pecados. Cristo no fue confesando sus propios pecados, pero le fue imputada, puesta, le fue imputada la culpabilidad como sustituto del pecador. Cristo honró el rito del bautismo sometiéndose a él. En ese caso, se identificó con su pueblo como su representante y cabeza. ¿Captamos los términos? Se identificó con. En este acto se identificó con su pueblo como su representante y cabeza, como sustituto. Toma sobre sí los pecados del pueblo, se cuenta con los transgresores, da los pasos que se requiere que dé el pecador. Esto es impresionante. Impresionante. En el mismo libro, la página 35, dice: nuestro Salvador soportó en cada punto la prueba de la tentación y en esta forma hizo posible que venciera el hombre. Como Jesús fue aceptado como nuestro sustituto y seguridad, cada uno de nosotros será aceptado si soportamos la prueba por nosotros mismos. Tomó nuestra naturaleza para familiarizarse con las pruebas que acosarían al hombre y es nuestro mediador e intercesor delante del Padre. Es importante que entendamos que un esclavo no podía redimir a otro esclavo. Dice ella en Lugares Celestiales, en la página 14, pensad cuánto le costó a Cristo dejar los atrios celestiales y ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad. ¿Por qué hizo eso? Porque era el único que podía redimir la raza humana. Note cómo ella entrelaza esto, redención con sustitución.
Dice, no había un ser humano en el mundo que estuviera sin pecado. El Hijo de Dios descendió de su trono celestial, depuso su manto real y corona regia y revistió su divinidad con humanidad. Y tenemos entonces aquí algunas de las declaraciones que he seleccionado de ella y muchas más en cuanto a cómo la forma en la que se da la redención es a través de la sustitución, ocupación del lugar del otro. ¿Ok? Pero tenemos que entrar un poquito entonces también en esto de la redención, en lo que tiene que ver con la totalidad del pago para poder rescatar al esclavo. Pero se nos fue el tiempo, lo vemos en la próxima sección.